Buenos días, estimados. Nos encontramos aquí como alumnos de la Universidad de Chile para realizar un podcast. Me encuentro junto a Simón Saldías, Neftalí Epul, Camila Dibiase, Martina Caquilpan, Pedro Castro y Clemente Adriasola. Les procederé a leer una cita de Sócrates en su diálogo con Critón. Pero querido Critón, ¿qué nos importa esa opinión de los demás? Pues los más honrados, de los que sí vale la pena preocuparse, consideran que esto ha sucedido tal y como tenía que suceder. Bueno, dentro de este diálogo que sostiene Sócrates con Critón, él decide quedarse para enfrentar su condena en Atenas, a pesar de las insistencias de Critón de que huyan a Tesalia, para que Sócrates tenga la oportunidad de criar a sus hijos y educarlos. En el mismo, Critón también sostiene que sería muy mal amigo por parte de él y del resto, y que enfrentarían el escrutinio público por no haber salvado al que ellos consideraban su mentor y mejor amigo. María Rico Gómez nos plantea que el diálogo fue compuesto aproximadamente en 396 a.C., después de un viaje de Platón por Egipto. Este diálogo trata de definir una postura. Lo único importante es la decisión que al final va a tomar, intentando salvar la vida de Sócrates. La respuesta de Sócrates en este diálogo se centra en dos ideas filosóficas fundamentales que se conectan entre sí. Por un lado tenemos la coherencia en el ejercicio de la virtud, en donde esta es entendida como el vivir de acuerdo a lo que es moralmente correcto. A lo largo de toda la vida, esta virtud no puede ser puesta en duda ni abandonada, incluso frente a la muerte. Sabe que es correcto solo porque las circunstancias lo exijan o presionen a uno a hacerlo, como es el caso de Sócrates escapando de la condena por miedo a la muerte. Por otro lado tenemos la obediencia a las leyes de la ciudad. Sócrates también argumenta que como ciudadano tiene la obligación de obedecer las leyes de la ciudad. La justicia no solo implica la moral individual, sino que también el cumplimiento de las leyes establecidas por la comunidad. Al haber nacido en Atenas y haber disfrutado de los beneficios de vivir allí, Sócrates siente que tiene la responsabilidad y el compromiso con la ciudad y sus leyes. Aunque éstas lo hayan condenado injustamente, no debe desobedecerlas porque esto presentaría un peligro para el orden y la justicia de la comunidad. Muchas gracias a Camila por esta contextualización. Yo olvidaba presentarme, soy el moderador Jesús Torres. Ahora, ¿alguno de los presentes considera que hay una forma de traer a la actualidad el debate presentado dentro del texto de Critón? Saben, chicos, lo que se trata en el texto me hace recordar una temática muy importante actualmente. No sé si recuerdan el tema de los liceos emblemáticos y su problema con la institucionalidad actual. Y bueno, se ha visto que estos alumnos se han manifestado en contra de los liceos emblemáticos, o más bien contra la institucionalidad. Se sienten marginalizados, sienten que las leyes no están haciendo su labor frente a sus quejas. Y ahora, esto tiene que ver mucho con lo que trata el diálogo, porque el diálogo trata el dilema de ¿tengo que obedecer las leyes si es que éstas van en contra mío? ¿Es realmente justo respetar lo injusto, si se puede decir así? Entonces eso es lo que yo al menos percibo. No sé si alguien quiere hablar sobre ello, profundizar si están de acuerdo a la temática y involucrarlo al tema del texto. Yo creo que podríamos reducirlo en un contexto porque los conflictos de los liceos emblemáticos han sido extensos desde larga data. Entonces hace poco, el mes pasado o el antepasado y hasta el día de hoy, ha habido un conflicto fuerte en la comuna de Santiago, que participan el Instituto Nacional, el Liceo Javiera Carrera y otros emblemáticos de la comuna. Estos presentaron un petitorio en ese contexto, en donde solicitaban que sus instalaciones fuesen renovadas, ayudasen con las salas, la indumentaria y todo lo que es referido al material para dar un espacio digno para los estudiantes. En eso escribieron petitorios y durante un largo tiempo, durante bastantes generaciones de hecho, fueron presentando estas demandas ante la institución de la Municipalidad de Santiago, que tiene que recogerlas y hacerlas cumplir. Resulta pues que no ha sido atendida, o parece ser esa la sensación de los estudiantes, que no fueron atendidas esas demandas.
Por otro lado, la institucionalidad de Santiago piensa, o por lo menos ha presentado desde la posición de Jaime Belolio, de que los mismos estudiantes son los culpables de su situación, de que tengan salas en malas condiciones. Y es por ello que muchas veces se ha presentado de larga, con respuestas en el largo tiempo, porque por ser un liceo emblemático no tiene que ser necesariamente quien reciba primero unas buenas instalaciones o una buena recogida. Entonces se presenta este conflicto. Están los estudiantes que están demandando unas instalaciones dignas, y por otro lado está la institucionalidad que encuentra que estos mismos estudiantes derivaron a la situación en la que se encuentran, en la circunstancia. Está la ley y están aquellos que desobedecen la ley porque creen que esta ley es injusta. No sé si hay alguien que tiene alguna opinión acerca de esto. Quizás los estudiantes no estén del todo en lo correcto. ¿Alguno considera responder la postura de Neftalí respecto a la respuesta contra la injusticia? Bueno, yo siendo estudiante del liceo emblemático hace muy poco tiempo, particularmente el liceo de aplicación, de hecho nuestro compañero del liceo Las Tarrias, yo no estoy de acuerdo en general con los petitorios que se han levantado durante mucho tiempo en los liceos, y no porque sea necesario, o sea, los liceos en verdad están en condiciones bastante deplorables, pero según mi posición al menos es por los mismos estudiantes, en la mayoría de los casos. Así lo podemos ver en las distintas marchas que hacen, que sacan inmobiliarios de los liceos, que los rompen, en las mismas instalaciones, los rayados, no aparecen mágicamente. Y incluso en mi liceo, que al poco tiempo de haber estado bastante renovado en gran parte de la mayoría del liceo, y sobre todo porque se creó un edificio nuevo. Este edificio no duró mucho tiempo, de unos meses de estar completamente destruido. Sócrates no habla de la justicia y ellos piden justicia ante su caso, pero lo hacen de manera injusta en su manera de no respetar la ley, de hacer las maneras como se tienen que hacer. O sea, protestan con violencia y con destrucción, pidiendo cosas inmobiliarios nuevos, y tampoco están dispuestos a acatarse a leyes que se han creado hace poco justamente también para asegurar el cuidado de los inmobiliarios de los liceos. Entonces, en verdad mi postura es súper negativa en comparación en lo que puede ser otro. Creo que lo que hacen los estudiantes es la manera de actuar y no es lo justo, al menos en mi posición. No sé si alguien tiene una posición distinta. Bueno, tenemos igual que considerar que ahora estamos en un sistema bastante diferentemente configurado de la antigua Grecia, donde la democracia era directa y el poder, las leyes sí representaban lo que quería el pueblo, pero ahora tenemos un sentimiento realmente que se siente de mucha distancia. Entonces no creo que podemos imponer esta ley que se siente tan lejana y que no representa lo mismo por lo que legaba Sócrates, pidiendo que se siga al pie de la letra, cuando esta misma ley ha cometido injusticias. Entonces creo que es importante que nutramos esta desconfianza antes de pedir un seguimiento completamente ciego ante estas leyes. Bueno, yo sumándome a las palabras de mi compañero Simón, Sócrates no solo habla del respeto a la ley, sino al orden de la comunidad. Y estos estudiantes de liceos emblemáticos, una de sus formas de manifestarse es sentándose como a la orilla de los andenes del metro, o sea, no de los andenes, sino justo en esa parte donde llegan los la andenes, línea amarilla, y claro, pasando la línea amarilla, sentándose y colocando sus piernas, impidiendo que el metro pueda llegar. Creo que esto es una clara forma en la que contribuyen al desorden y a la falta de respeto a la comunidad. Como se llamaba Simón, se responde una injusticia con otra injusticia. Exacto, así que no creo que sea la manera como de buscar justicia, impidiendo el cumplimiento de la vida diaria del resto de tus compatriotas, por así decirlo. Ahora, yo creo que igual hay que aclarar un punto de que tampoco considero que sean todos los estudiantes los que hacen esto. Ahora, yo creo que igual hay que ver que es muchas veces una minoría la que hace esto y no es toda la mayoría. Entonces yo creo que es injusto que acusemos a todos los estudiantes de hacer esto, aunque claro, nunca son todos los que lo hacen, pero bueno, yo creo que
no es tan correcto decirlo. Así que yo creo que quería aclarar ese punto también. Ya habiendo hablado todos al menos un espacio, le doy la palabra a Neftalí para que responda contra quién desea responder, al menos o argumentar. Yo me sumo a la posición de Martina y creo que el título Tritón tiene un subtítulo bastante interesante. Muchas veces se le ha puesto el texto sobre el deber. Creo que es válido preguntarse, hablando de que a día de hoy la justicia difícilmente podemos decir que es una y que las leyes a veces no son justas, aunque intenten serlo. Es válido posicionarse y preguntarse si realmente estos estudiantes están o no cumpliendo con su deber en la sociedad contemporánea. Su deber legal creo que está claro, o se entiende en que tienen que encontrar métodos legales para poner sus propuestas, para exigir sus demandas. Y aparte de las cosas que necesitan, ¿no? Que es poder estudiar en un espacio digno y poder tener un buen desenvolvimiento de ellos mismos. Creo que aquí cuando estamos hablando sobre el deber, hay que preguntarse realmente quién está acatando la ley y quién está haciendo cumplir el deber, quién está haciendo la justicia. Porque pese a que en apariencia parecen profundamente injustos los actos que cometen los estudiantes cuando se manifiestan, están impulsados de un deber y de una demanda legítima que se ha ignorado y es por lo que se ha llevado a este tipo de circunstancias. Y es que al final, si no se les ha respondido y han tirado múltiples petitorios y ya han ido a presentarse con dirección, como fue el caso de los estudiantes del Instituto Nacional que hablaron con el alcalde Desbordes, tienen que posicionarse de alguna forma para poder hacer ejercer sus demandas si los métodos legales no se los están haciendo cumplir. Porque su deber también es exigir una educación digna. También tienen que hacer cumplir la ley. Ahora, pienso que en este caso los estudiantes de los liceos emblemáticos están haciendo acatar una forma de justicia a través de sus métodos. Y aunque parezca una posición muy subjetiva, muy poco clara en qué es lo justo y qué es lo no, es una posición que es realista a día de hoy. Y creo que es la posición en cierta forma que defiende Critón durante el texto. Es una posición más real de qué es la justicia, porque las circunstancias no siempre son las mismas. Los estudiantes tienen que hacer valer sus derechos. Bueno, tomando la palabra, yo estoy de acuerdo en que los estudiantes puedan protestar, parte de sus derechos, pero nosotros tenemos derechos y deberes. En hacer cumplir sus derechos no pueden pasar ni vulnerar los derechos de otras personas. Entonces, al hacer muchas veces, y como dice mi compañero, no son todos los estudiantes, no participan todos los estudiantes, pero cuando hay una marcha, cuando hay una toma, pierden todos los estudiantes, no pierden unos pocos. Cuando pasa lo del metro, no pierden solo los estudiantes, pierden todos los que usan el metro. No solamente eso, sino que ellos llegan tarde y muchas veces por a su familia, pasar tiempo, son muchos los afectados. Entonces, ellos pueden creer que su causa es súper justa o injusta o como sea, pero la realidad es que no son los únicos afectados. Y si ellos quieren protestar por sus derechos, lo tienen que hacer de una manera en la cual sea no solamente legal, sino que no afecta a un tercero, porque aquí no son los únicos que pierden. ¿Alguien desea responder a Simón? Yo quiero responder algo al Simón. Chuta. Es sobre los alumnos en general. Las minorías que se quedan calladas, o sea, supuestamente es una minoría la que es la que causa todo el desmán. Y el resto, que es la mayoría, están en contra, supuestamente, y son buenos. Pero son testigos silenciosos que están apoyando, porque si estuviesen en contra, levantarían sus voces. Entonces yo te pregunto eso. ¿Cómo ves tú a estas personas que supuestamente, porque supuestamente el establecimiento son una minoría, pero todos al final, si nadie levanta la voz en contra de esas minorías, nos están atacando el problema, supuestamente? Entonces yo quiero escuchar tu opinión al respecto. O sea, no sé si me permiten. Adelante. Interprétame, por favor. Yo creo que lo que dice Pedro no es tan así. O sea, yo creo que
es muy difícil, siendo minoría, como levantar la voz y decir algo. O sea, yo creo que el quedarse callado involucra que no es que no sea una opinión popular, no es que tu opinión sea así como errónea o que no sea válida, sino que hay un temor de por medio de que tu opinión no sea, no sé, escuchada o que te traten o de pueden distinta responderse manera. con violencia. O claro, te pueden responder con violencia o te pueden decir algo. Varios casos de lo mismo. Adelante. Un segundito. Esperen. A ver, ¿quién quiere hablar y opinar primero? Aquí. Ok. Para contestar algo rápido. Primero Pedro, siguiente Camila. Adelante. Que no me interpretó bien. A lo que yo voy, están señalando que las minorías son los que causan los desmanes, no los buenos. Tú estás invirtiendo los cargos, a eso voy. No, esa Ahora. aclaración. Sí, ahora. No, yo estoy respondiendo a lo que dijiste No, tú. sí, pero lo invertiste. Dijiste que la minoría eran los buenos. Entendiendo buenos como los que no se manifiestan, no destrozan. Básicamente es que la minoría eran los que se quedaban callados. Y lo que dice Pedro es que la mayoría son los que se quedan callados. Eso. Y no están en contra de la minoría que hace los problemas. Es que frente a esas situaciones es fácil quedarse callado. No debe ser uno muy valiente y diría yo que es de cierta manera riesgoso tomar la palabra y ponerse en contra de esa posición que toman la minoría que decide manifestarse, porque la mayoría de las veces no es de una manera pacífica o no es de una manera en la que primero se busca dialogar y llegar a un consenso de qué queremos, qué vamos a hacer, sino que en la mayoría de sus veces es tomemos acción y vamos contra todo. Entonces pienso yo que en esos momentos es difícil como alzar la voz en contra de esa minoría que muchas veces es violenta. Vale. Claro, yo me refería a eso, o sea, yo iba en ese sentido a lo que estaba apuntando. No, yo- Lamento si se malentendió. no, fue mi culpa en ese caso, yo tuve que darme a entender. Pero entiendo el punto. ¿Alguien quiere continuar? Igualmente pienso Neftali. que No lo sé. acusar a la minoría que produce estos desmanes de toda la culpa es errado. Al final esta minoría, que a veces sean externos, y de hecho el mismo hecho que sea externos corrobora esto, siguen siendo en su mayoría gente joven y en muchos casos vulnerable. No creo que tengamos que simplemente tachar a esta minoría como el inicio del problema, porque el problema es mucho más interno y va mucho más en relación con la estructura que se posee. Neftali, ¿puedes parar un momento? Sí. Camila, ¿Tú ¿qué? terminaste tu idea? No, termino. ¿quieres que cierre? No. Termina tu idea. Ok, Ya, cierre. bueno. Continúa, perdón. Bueno, como decía, pienso que el problema es mucho más estructural. Y claro, está esta minoría y muchos le tienen miedo, le tienen temor, pero esta minoría al final del día hace lo que hace por algún motivo. Y muchas veces es un motivo de cómo están marginados socialmente y cómo estas formas de protesta, estas formas de manifestación son las únicas que tienen disponibles para poder hacerse ver. Eso hablando de la minoría de los encapuchados, que es a la que se refieren mayoritariamente. Distinto es, creo, el caso del que estamos hablando de los liceos emblemáticos, en donde las marchas, quizás hay un sector que no los apoya, Pero son marchas lideradas a través de los mecanismos institucionales que ofrece el mismo centro de estudiantes del liceo emblemático. Y son marchas que son llamadas y asisten muchas personas que no son simplemente esta minoría, sino que son personas que quizás por convicción misma quieren una educación mejor. No creo que sea tan fácil solucionar este conflicto y hablar de que la justicia, lo legal sería echar a estos que rompen la ley y hacen los problemas, como son los encapuchados, o acusar que el movimiento de los estudiantes está injustificado, porque el problema no se va a solventar realizando esas acciones, porque solamente se está solucionando un pequeño sector que es mucho más extenso, un problema mucho más grande, un problema que está en la raíz del conflicto. No son aquellas personas vulnerables los que son responsables de que el liceo esté únicamente en malas condiciones. Hay algo más atrás, hay una cultura, hay un espacio donde vienen, hay un mismo liceo que no les provee un espacio en donde se sientan realmente seguros y puedan realmente desenvolverse bien. Camila, ¿me querías hacer? Sí. Al comienzo de tu declaración de ahora, comentabas que no eran únicamente estudiantes de estas instituciones
los que participaban también en estas manifestaciones, en formas de protesta. Y yo creo que esto lo hace todavía más injusto en relación con lo que plantea Sócrates, ya que al final se están involucrando personas que no tienen nada que ver Los con externos motivos, que participan dentro claro, no de los tienen nada mismos. que ver con motivos de la institución, como en verdad si quisieran ser escuchados también o más tomados en serio, de cierta manera, porque yo creo que al pasar del tiempo, estos estudiantes que suelen manifestarse seguido, han dejado de ser tomados en cuenta, porque dicen así como, ok, solo quieren, no sé, formar desorden y no tienen ningún fin en específico. Y yo creo que el hecho de que se involucren externos hace que esto sea más incoherente todavía. ¿Por qué se involucran externos si la razón es interna de la institución y además también perjudica a los mismos internos que no están de acuerdo con estas manifestaciones? Antes de continuar con el debate, como una defensa a Neftalí, no son los estudiantes los que hacen los llamados a los externos a involucrarse en el mismo, como pequeña acotación. Ahora continúa Pedro y posterior Simón. Yo quiero profundizar en lo que plantea Neftalí porque él está diciendo que los estudiantes, que son esta minoría que está violentada y que por eso se manifiestan en contra de la institución, tampoco pueden ser ayudados, porque si son ayudados por la misma institucionalidad estarían siendo ayudados por los que están cometiendo las injusticias. Entonces acá vemos un círculo vicioso en donde no vemos una salida clara de este laberinto. Eso quería mencionar más que nada. No sé si alguien opina algo más, si podemos profundizar en otra idea. Sócrates nos dice que una justicia no puede ser combatida, por así decirlo, con otra injusticia. El hecho, por ejemplo, tomarse los liceos, perder educación, tú hablas de la cultura, la educación es la forma de combatir justamente también esos problemas. Esos alumnos que están marginados muchas veces también es porque no han tenido una buena educación, porque no han tenido una base cultural tampoco, que se entregan en los mismos colegios y liceos. Entonces, ellos no solo combaten una injusticia con otra, sino que hacen que todos los alumnos sufran la injusticia, que puede ser por un problema que sea general o particular de ellos. Puede ser su forma particular de hacerse ver, pero la verdad es que cuando estás en un establecimiento de organización no puedes tomar decisiones particulares que afectan a todos. Si lo llevamos a también autores más contemporáneos como Max Weber, dicen que esos problemas se tienen que abordar de manera individual. No podemos generalizarlos como lo propone Durkheim. Y eso es un problema que hoy en día sucede, que cuando estos alumnos no solamente marchan, se toman liceo o hacen destrozos, como sea, constantemente hacen que el mismo sistema no pueda responderles a ellos. Tú no puedes responderle a personas que están haciendo las cosas fuera de la ley, porque eso no solamente sería injusto, sino que es hipócrita, no cumplen los medios. Estimados, últimas 2 intervenciones antes de un cierre. Como para terminar de poner en palabras Martina lo que y decía- posterior. para terminar de decir en palabras lo que decían mis compañeros, el mundo socrático utópico ya casi no aplica a nuestra realidad, porque los problemas que enfrentamos están integrados en una multidimensionalidad de partes que hay que considerar. No podemos ver la situación de los liceos como una partición entre dos bandos o ver dos soluciones. Como lo mencionabas, hay un trasfondo que es educativo, ético, y eso mismo nos demuestra que es mucho más que la ley, es mucho más que eso, hay un trasfondo cultural. Si seguimos viendo esto como dentro de la ley, solamente dentro de la ley como válido, estamos en una utopía, donde incluso la ley se ve influenciada por cosas que no están en la ley. Entonces tenemos que considerar que nuestra sociedad hoy en día no es un grupo de personas que deciden las leyes y que son hombres griegos, ¿sí? Son una multiplicidad de partes que influyen en toda la legalidad, en todos los poderes del Estado. Aparte, Simón, las leyes, de hecho tú mismo lo dijiste en cierta forma, la institución está siendo injusta porque no está brindando los derechos.
materiales para que estas personas se puedan educar. Y de hecho por eso mismo aparecen este tipo de manifestaciones. Como dice Martín, al final las leyes a día de hoy no son unas que son inscritas por un mito, por unos dioses que están en mitad de la antigua Grecia. Hoy las leyes son hechas por humanos, son leyes humanas. De hecho se cambian a través de cambios humanos y se adaptan. Hoy la justicia quizás no es solo una, es múltiple. Quizás las injusticias a día de hoy, o lo que se piensa que son injusticias, pueden formar una nueva forma de justicia para que no vuelvan a tener estas injusticias. En este caso de los liceos emblemáticos, pienso al final del día que para que podamos solventar esto, tenemos que brindar espacios y acoger a los que han sido marginados, porque no estamos solucionando el problema simplemente expulsándolos o ignorando sus problemas. Tenemos que de alguna forma dar una respuesta. Y si las instituciones no han podido o han sido insuficientes y lentas, hay que pensar entonces que quizás lo que pensamos hasta ahora que era justicia no era realmente lo justo, y que realmente lo que se está haciendo ahora es formar nuevas leyes que conformen una justicia más verdadera, una justicia más auténtica, una justicia que realmente atiende a quienes están inmersos. Ya va llegando el momento de cerrar, ya que se han presentado dos posturas marcadas de manera bastante clara. Les ofrezco que hagan el siguiente cierre, que cada uno elija a un representante dentro de lo que podría ser su postura, para que vea si ha cambiado de opinión respecto a todos los argumentos que se han presentado de lado a lado. ¿Lo decir? ¿Quiere el derecho a palabra? A mí me parece que es un dilema que es muy complejo. De hecho, es un tema socrático, básicamente. O sea, los dilemas son de por sí complejos y es una redundancia. Pero de por sí, las dos posturas son sólidas. Por un lado, Jesús. Por un lado, Simón, me equivoqué, que nos plantea que en el fondo no podemos sanar una injusticia con otra injusticia, y por otro lo que nos plantea Neftalí, que es un problema que, aunque lo que plantea Simón es lógico y es muy razonable, es mucho más profundo, y de hecho no basta simplemente con decir que no, es malo. Entonces a mí me parece que nadie podría decir que cambió de opinión o que por lo menos ahora se mantiene la suya, porque seguimos con el mismo problema al inicio. No hemos avanzado, hemos sostenido un diálogo y no hemos quedado en el mismo lugar. Eso yo podría señalar. Bueno, creo que habéis llegado todos a la misma conclusión, o al menos la decisión que toma Sócrates con respecto a una ley injusta. Solo hay dos opciones legítimas: persuadir para cambiarla o acatarla. Creo que con esto podemos dar por finalizado el podcast. Sigan viendo. Claro, igual creo que es valioso que haya sido un fin abierto, porque como Sócrates no quería, solo sé que nada sé, y es difícil instalar verdades puras, sobre todo en este día.